buenas tardes, queridos compañeros, ex docentes. Es un grato placer para mí saludarlos después de mucho tiempo que me ha invitado la ex directora de la institución en la cual ustedes están estudiando, y el motivo por el cual mi persona les habla es que ya he cursado estudios en esta institución, por la cual me gustaría comentarles cómo ha sido mi vida universitaria durante todo este tiempo y el transcurso de estos años. Para empezar, mi persona egresó del colegio el año 2009. Yo estuve estudiando, o estoy estudiando todavía, me queda un año pendiente todavía por estudiar la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la cual pueden apreciar a mi espalda, y principalmente hablarles sobre lo que es la educación universitaria, que no solo la etapa secundaria o la educación secundaria consiste en acabar el quinto grado y ahí se termina todo, sino existe una etapa muy bonita, interesante, que es la etapa universitaria, donde haces nuevos amigos, conoces nuevos temas que principalmente en el colegio no habías tocado, y sin embargo te ofrece muchas ventajas la universidad o el instituto o educación superior que tú quisieras tomar en cuenta. Ahora, para esto nosotros tenemos que prepararnos, porque cada vez el sistema nos exige más. Nosotros tenemos que estar preparados para estos retos, para afrontar estos nuevos retos. ¿Por qué? Porque los profesionales ahora son los que marcan la pauta para un nuevo futuro, para un nuevo sendero que nosotros vamos a trazar. ¿Quiénes son finalmente el sendero? Somos nosotros, como estudiantes, que vamos a culminar el colegio y vamos a finalmente pasar a una nueva etapa, que es educación superior. Sea cual fuera que elijan la carrera, ustedes tendrán a bien elegir la mejor carrera que les parezca para continuar sus estudios. Porque si bien, como les comenté, nosotros en esta nueva etapa conocemos nuevos amigos. Por ejemplo, la persona que me está ayudando a grabar este video es un nuevo amigo, y no exclusivamente del lugar donde yo estoy estudiando, que es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de los Andes. Mi amigo es de Chanchamayo. Tengo otro amigo también que está presenciando el video, que es netamente de otro lugar, que es de Huancavelica, exclusivamente de Pasos. Y así hay personas que vas conociendo por el transcurso de tu vida universitaria. Es bastante interesante y espero les apoye de una u otra forma lo que les estoy mencionando. Y más allá de todo eso, desearles un feliz aniversario por lo cual están pasando año a año, y es una manera y una etapa nueva la que están viviendo ahora, porque usualmente no se hacía esto, pues. Simplemente se hacían las danzas, se hacía el pasacalle, pero qué interesante forma de innovar ahora por parte de la directora. Ya no me quedan más palabras que mencionarles, que la pasen bonito. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes, sin embargo, por circunstancias del tiempo, porque yo me encuentro aquí en Moncayo, es más, tengo exámenes parciales, no puedo visitarlos, pero que la pasen bien, y de todas maneras, muchas gracias de nuevo.